Buenos días, niños. Espero se encuentren muy bien. Soy la profesora Lorena González de Lenguaje y Comunicación y hoy vamos a iniciar una nueva clase para los quintos básicos A y B. El tema de hoy es el género lírico. Les comento que vamos a comenzar con nuestra segunda unidad y se llama ¿Cómo tratamos a la Tierra? Así que damos inicio a nuestra segunda unidad. Esta clase corresponde a la del día lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de mayo. Les dejo mi correo que es profesoralorenagonzalez@gmail.com para que me puedan comenzar ya a enviar todas las guías que tengan realizadas. El objetivo de la clase de hoy es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural, como por ejemplo cuentos folclóricos y de autor, novelas, historietas, entre otros. Además, distinguir matices entre sinónimos al leer, hablar y escribir para ampliar su comprensión y capacidad expresiva. Como les decía, hoy comenzamos el género lírico. El género lírico, niños, tiene que ver con todo lo que es la poesía. Género lírico es muy amplio, vamos a tener muchos complementos dentro del género lírico, pero nosotros hoy en nuestra unidad vamos a comenzar a ver la poesía. Dice que los poemas son textos que se caracterizan por transmitir sentimientos y por escribirse en versos, los cuales a veces se agrupan en estrofas. Además, los poemas tienen musicalidad que se logra principalmente a través de la rima y la métrica. Entonces, aquí nos dice, como nosotros ya, todos nosotros hemos leído poemas, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, cuando comenzamos a leer un poema, que hay diversos tipos de poemas, pero por lo general, todos los poemas evocan un sentimiento, ya nos transmiten a nosotros un sentimiento, pueden ser de amor, de alegría, de tristeza, o poemas dirigidos a alguien, o a algún objeto, o a alguna flor, o a algún animal, ¿ya? La poesía es muy amplia y se puede dirigir hacia varias, como les decía, hacia varios aspectos que podemos encontrar, ya sea vivos o inertes, ¿ya? La poesía es muy amplio, pero lo que sí tenemos que tener claro de la poesía es que nos transmite muchos sentimientos. Además de transmitirnos sentimientos, cada vez que nosotros leemos un poema, este nos sirve para evocar, o sea, para imaginarnos, para transportarnos hacia otro lugar y poder imaginarnos lo que está ocurriendo ahí cuando nos van contando aquel poema. Nos dice que el poema tiene musicalidad. ¿Qué quiere decir eso? No es que el poema vaya con una música acompañada, ¿ya? Sino que musicalidad tiene que ver porque como los poemas están escritos con rimas, eso le hace que tenga, por eso se le llama musicalidad, porque están escritos con rimas. Eso quiere decir que al final de cada verso, el poema puede ir rimando un verso con otro, o se pueden ir intercalando un verso con otro y eso hace ver que el poema suene como que tuviera música o como que fuera cantadito, se le dice. ¿Ya? Bueno, y aquí nos dice que tienen versos y aparte de versos están agrupados en estrofas. Aquí nos dice que los versos son un conjunto de palabras que tienen rimas y ritmo, y esto da origen a un poema, ¿ya? Los versos, niños, ustedes me preguntarán, ¿qué son los versos? Yo cuando comienzo a leer un poema, estos poemas están agrupados en estrofas, ¿ya? Pero los versos del poema son las líneas. Todas las líneas que hay en nuestro poema, cada línea que hay, esos son nuestros versos. Y toda la suma de esos versos, o sea, de esas líneas que aparecen ahí, nos dan origen a la estrofa. O sea, todos nuestros versos que se agrupan en estas líneas nos dan a nosotros una estrofa. Y ahí, obviamente, eso también nos da origen a nuestro poema. Tenemos los sinónimos, que los sinónimos son palabras que tienen significados parecidos. Sirven para tener un vocabulario más amplio y evitar las repeticiones. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver los sinónimos con la poesía? Se preguntarán, ¿cierto? Bueno, les comento que los sinónimos tienen mucho que ver con la poesía.
porque en la poesía nosotros ocupamos diversos tipos de palabras y los sinónimos son el eje central para también para poder ocuparlos dentro de nuestra poesía. Recordemos que los sinónimos son palabras que son iguales, ¿cierto? Que tienen el mismo significado. Aquí nos dice que tienen el mismo significado o significados parecidos. Esto nos sirve para tener el vocabulario más amplio, o sea, nosotros al momento de escribir un poema, no repitamos siempre las mismas palabras, por eso tenemos que tener distintos sinónimos para ir variando las palabras y que no suene el poema, no repitamos muchas veces las mismas palabras. Por eso es esencial conocer muchos sinónimos para poder trabajar bien nuestros poemas. Miren, acá tengo un ejemplo. eh, Acá hay dos cuadritos. Uno de los cuadritos dice, una mariposa vuela por mi pieza oscura, compadecida, he abierto la ventana para mostrarle los faroles que alumbran la calle. Y la otra dice, hojitas de rosa, sabroso alimento, guardaron en rica despensa de invierno. Aquí, en el primer, bueno, aquí tenemos dos ejemplos juntos. Tenemos los ejemplos de los versos, de las estrofas y de los sinónimos. En el ejemplo de los faroles, que está abajito el nombre del poema, que eso los vamos a ver en la guía que vamos a trabajar. Acá, una mariposa vuela, ahí quiere decir que ahí tenemos un verso, que es nuestra línea. El segundo verso es por mi pieza oscura, y el tercer verso dice, compadecida, he abierto la ventana para mostrarle los faroles que alumbran la calle. O sea, cada línea, una línea por línea, nos da un verso. Y si yo tengo todo ese conjunto de versos, desde una hasta calle, ahí ya tengo mi estrofa. Aquí en la estrofa de los faroles, del poema Los faroles, está subrayada la palabra compadecida. Y debajo del cuadro ustedes tienen dos alternativas, conmovida o afligida. Entonces usted tiene que ver cuál de esas dos que están ahí corresponde a la palabra compadecida. Para eso yo necesito, ¿cierto?, buscar en mi diccionario. En el otro tengo lo mismo, hojitas de rosa, que ya es, hojitas de rosa es nuestro primer verso, sabroso alimento, tercer verso, guardaron en rica, tercer verso, despensa de invierno. Ahí tenemos los versos que son las líneas y que nos da todo este conjunto la estrofa. Tenemos subrayada la palabra rica, que está ennegrecida y subrayada, la palabra rica, y abajo tenemos los significados, sabrosa o abundante. ¿Qué será rica? ¿Será sabroso o será abundante? Ahí yo tengo que escoger cuál de esas dos será mi sinónimo. Entonces acá tenemos los ejemplos de los sinónimos, de los versos y de las estrofas. Recordemos que los versos son cada línea, línea por línea que tenemos en nuestros poemas. Y la suma de todas esas líneas a nosotros nos da una estrofa. ¿Ya? Y todos nuestros poemas están separados por estrofas. Ahora que finalizamos nuestro PPT, yo les voy a mostrar aquí, niños, la guía que ustedes van a tener que trabajar, ¿ya? Yo me voy a salir un poquito aquí de la pantalla para mostrarles la guía. Yo me estoy manejando con esto, niños, así es que aquí les muestro. Acá tenemos en la pantalla nuestra guía de trabajo número 9, que corresponde al género lírico. Acá están las instrucciones de la guía. Ya ustedes estas guías ya las vieron porque están todas iguales. Dice que debe leer atenta y comprensivamente las actividades que ahí aparecen y luego debe responder cada actividad. Aquí sale la instrucción de que esta guía se realizará en dos clases, el día lunes 4 de mayo para el quinto A y quinto B, para el día martes 5 de mayo, quinto A, miércoles 6, quinto B, y obviamente pueden volver a revisar el PPT de apoyo en las plataformas que indica el establecimiento. Y ahí aparece el horario que ustedes tienen, aparece el objetivo que yo les leí ya en el PPT. Y aquí comenzamos nuestras actividades de la guía. Las guías están todas enumeradas, ¿ya? Las actividades comienzan en la página número 2. Las actividades que van a tener que hacer es que van a tener que leer
una serie de textos que aparecen aquí que son poemas. Los textos están enumerados del 1 al 6. Ya dice, lee pausadamente, tratando de comprender lo que los poetas han querido expresar en sus creaciones. Luego, complementar tu lectura respondiendo a las preguntas, ¿ya? Y debes consultar el vocabulario porque también vamos a trabajar en vocabulario. El texto número 1, que es el poema llamado La hormiguita, ¿ya? Aquí, niños, podemos ir apreciando cómo están escritos nuestros poemas. Tenemos todos los versos que son las líneas y ahí hay un espacio que nos separa las estrofas. Todas esas separaciones que aparecen ahí en las estrofas podemos ir contando cuántas estrofas tiene incluso nuestro poema en las separaciones, ¿ya? Aparecen palabras que están en rojito, ¿ya? Tienen que tener ojo con esas palabras que están destacadas con rojito o algún color distinto porque esas las vamos a trabajar al final de nuestra guía, ¿ya? Esa es la página número 2. Tenemos el texto número 2 que se llama Canción del jardinero, ¿ya? Continuamos bajando. Tenemos el texto número 3 que se llama Faroles, texto número 4 La cabra, texto número 5 Piedra y finalizamos con el texto número 6 que se llama Amanecer. Tienen que leer todos esos poemas que ahí aparecen, esos 6 poemas, para luego llegar a la parte del desarrollo que comienza en la página número 7. Ya dice, desarrolla las siguientes actividades. En la número 1 dice, ¿cuál era el problema de la hormiguita en el texto número 1? O sea, ustedes tienen que primero saber y leer el poema de la hormiguita para poder responder esta pregunta, ¿cierto? Que cuál era la problemática que tenía la hormiguita y cómo logró resolver su problema. La pregunta número 2 dice, en el texto 2, ¿qué hace el jardinero cuando una flor está triste? Ya, ahí ustedes nos van a responder, ¿qué hizo el jardinero? En el texto número 3, que se llama Faroles, nos pregunta, ¿qué acción realiza la persona que habla en el poema? ¿Por qué lo hace? La acción, recuerden que son todos los hechos que realiza el personaje dentro de este poema. ¿Ya? Entonces, ¿qué acción hace él? ¿Qué realiza él en el poema, esta persona que está hablando? ¿Por qué hace esto? La número 4 nos dice, ¿qué lugares aparecen mencionados en el texto 4? Ilústralos con sus diferencias y ubica la cabra en aquellos donde estuvo. Ya, el texto número 4 es del poema La cabra. Ya aquí nos pregunta específicamente qué lugares aparecen ahí, qué lugares mencionan en ese poema y dicen que ustedes deben ilustrarlo. Ilustrarlo quiere decir que ustedes deben dibujarlo. Por eso hay 2 espacios ahí en los cuales ustedes tienen que dibujar las diferencias. ¿Ya? Deben dibujar las diferencias y ubicar a la cabra donde estuvo. Obviamente tienen que haber leído anteriormente el poema La cabra para que puedan revisarlo. El número 5 dice, ¿qué tipo de piedras hay en el mundo según el texto número 5? ¿Cuáles sirven para poner el cultrum? Las 6. ¿Has visto un grupo de pájaros juntos? ¿Ustedes, niños, han visto alguna vez un grupo, una bandada de pájaros que están volando en el cielo? ¿Han visto alguna vez o no? Deben responder eso. ¿Qué hacen los pájaros, esta bandada de pájaros, cuando están volando? ¿Ustedes han observado este hecho cuando ellos vuelan? Dice, encuentra y subraya en el poema Amanecer 3 versos que reflejan esa imagen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes en el poema Amanecer va a tener que primero encontrar, obviamente tiene que leerlo primero, encontrar y subrayar en ese poema los versos, o sea, las líneas que aparecen ahí, que reflejan la imagen de los pájaros cuando están volando. ¿Ya? La número 7 dice, recuerda la manera en que actúan las hormiguitas en el texto 1. Debes recordar qué hacían las hormiguitas, las hormigas en el texto número 1. Y dice, ¿qué comportamiento o actividad de los seres humanos puede ser similar al de las hormigas? Las hormiguitas actúan de tal forma. ¿Tú lo puedes comparar con algo que hagan los humanos que sea similar? La 8. La 8 dice, ¿por qué en el poema La cabra el viento se perfumaba de malvas cuando el animal balaba? Aquí nos hace una pregunta. Primero tenemos que saber qué es lo que es balaba. Balaba es el sonido que hace la cabra. ¿Ya? ¿Por qué al momento de que la cabra hacía este sonido cuando balaba, decía que el viento se estaba perfumando de malvas? La número 9 dice, de acuerdo al texto 6, ¿cómo es este momento del día en el campo?
De acuerdo al texto que tú leíste, que es el número 6, que recuerden que están todos enumerados, ¿cómo es el momento del día en el campo? De acuerdo al texto número 6. La número 10 dice, ¿qué característica similar, o sea, similar a algo parecido a las personas tienen las piedras? Según el texto número 5, no según tú. De acuerdo a lo que dice en el texto número 5, ¿qué característica parecida tienen las piedras a las personas? La 11 dice, relee los siguientes versos y selecciona entre los recuadros de más abajo el sinónimo más adecuado para la palabra destacada. Aquí está nuestro verso que dice, soy guardián y doctor, y al lado dice, de una pandilla de flores. Aquí hay una palabra subrayada que es guardián. Ustedes deben buscar cuál de esas cuatro que está ahí puede corresponder o puedo yo cambiarla por un sinónimo de la palabra guardián. La número 12 nos dice que debemos releer nuevamente todos los poemas, los 6 poemas que ahí están, y debes buscar en ellos una imagen que se refiera a cada sentido. No es que ustedes, o sea, nosotros nos dimos cuenta que no hay imágenes, pero tenemos que evocar, imaginar una imagen en los poemas que nosotros leímos y buscar a qué se refiere, buscar un sentido dentro de cada poema. A los sentidos se refiere al olfato, a la vista, al gusto, al tacto y al oído, a nuestros 5 sentidos. Ya debemos ver con cuál asociamos esos poemas que leímos ahí. ¿Los asociamos con el olfato, con la vista, con el gusto, con el tacto o con el oído? Y luego que tú buscas eso, debes analizar esos versos propuestos a continuación y debes escribir con tus palabras y con tu opinión el significado de estos. Ya, miren, les voy a explicar la 12 nuevamente, ¿ya? Acá tenemos un cuadrito que dice versos y al otro lado, en mi opinión, significa. En el primero dice versos. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita porque puede ofrecer mucha, mucha miel. Yo leo este verso y al leerlo, yo me imagino, yo creo que puede significar tal cosa. Entonces yo al lado donde dice mi opinión, voy a escribir, ¿cierto? Lo que yo creo que significa ese verso y así sucesivamente hasta abajo, ¿ya? En la pregunta número 13 dice que tienes que reflexionar y luego responder. Dice, ¿cómo debería ser a tu juicio la relación que los seres humanos deben tener con la naturaleza? ¿Cómo crees tú que los seres humanos deben actuar frente a la naturaleza o cómo deben ser con la naturaleza? Lo que tú piensas. Y la B dice, selecciona entre los leídos dos que reflejen esta relación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú entre todos los poemas que leíste, entre los 6 poemas que tú leíste, debes seleccionar dos que reflejen cuál es la relación que tienen los seres humanos con la naturaleza. O sea, debes escoger dos poemas. Y luego finalizamos con el vocabulario. Dice, fíjate en todas las palabras que aparecen destacadas en los poemas y busca sus significados para luego escribirlos. ¿Qué quiere decir eso? Yo les dije cuando les comencé a explicar la guía al inicio que aparecían varias palabras en los poemas destacadas, subrayadas. Entonces ustedes todas esas palabras las van a tomar y las van a escribir acá en la hoja o en su cuaderno y van a ir al diccionario y van a buscar el significado de cada una de esas palabras. Recordemos que cada vez que yo no conozca alguna palabra, tengo que estar siempre con mi diccionario al lado para poder ir buscando la respuesta, porque muchas veces si yo no conozco una palabra no voy a entender a lo mejor la pregunta, ¿ya? Así que lo ideal es que ustedes busquen en el diccionario. Esa es nuestra guía que es para 2 clases, ¿ya? Niños, quiero ser bien enfática en esto, me han llegado muy, muy pocas guías de ambos cursos. eh, yo les voy a dar plazo para que ustedes me envíen estas guías, ¿ya? Porque hasta el momento he recibido muy poquitas y yo necesito ir viendo que ustedes van trabajando, necesito que ustedes me hagan preguntas, que me manden correos, que me digan en qué los puedo ayudar, ¿ya? Porque si ustedes no hacen las guías, no hay una retroalimentación, entonces yo no puedo saber si en realidad están haciendo las guías, porque los que no me las envían yo creo que no han hecho nada. Entonces, algunos me dicen es que no la puedo imprimir, pero me las pueden enviar a mi correo. Por eso yo al inicio del Power que les mostré, yo les pongo mi correo para que ustedes me las envíen. Me las envían, yo les digo falta esto, esto otro, esto, así, yo les voy dando una retroalimentación,
ya de si o les digo: "Sí, me llegaron sus guías", eh, y así usted sabe que yo recibí su material de trabajo. Pero lo importante es que ustedes hagan envío de su material de trabajo para así yo saber que efectivamente ustedes están cumpliendo con sus clases, ¿ya? Ya, niños, espero que les haya quedado clara la actividad. Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben a mi correo, ¿ya? Cuídense mucho, 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 mucho. Les dejo muchos cariños y espero verlos pronto. Hasta luego.